Martín Biurrum, lo conozco hace mucho tiempo, desde muy joven estuvo en actividades políticas, cívicas, también muy relacionado a lo que es Francia, participando en la vida política francesa de ultramar, siendo candidato. Eh, ha estado relacionado también con todas las actividades diplomáticas en Uruguay y en esta última etapa de su vida, esa militancia política por el Partido Nacional recrudeció no, digamos, creció hasta llegar a ser eh, candidato suplente de uno de los diputados electos. Y a raíz de que ese diputado muchas veces no está en el exterior, él ha tenido la oportunidad de entrar varias veces a la Cámara actuando como diputado y especialmente ahora en un tiempo muy importante que se discutió el presupuesto nacional. Martín es muy joven, creo que tiene 27 años. ¿Es así, Martín? ¿Cuántos tienes? Gracias, Jorge. Tengo 29, pero gracias por rejuvenecerme un poco. 29, 29. Y Martín es también dirigente, uno de los miembros de la directiva, como uno de los vicepresidentes de la Conferencia de Liderazgo del Uruguay, y ha trabajado muy cerca con Cristian Núñez en todas las actividades de la campaña electoral pasada y en esta hora de la Intendencia Municipal, participando con la misma lista y en el mismo partido, el Partido Nacional. Bueno, entonces es un placer presentar a mi querido amigo y de alguna manera como un hermano menor. Bueno, podía bien ser tu abuelo, pero y sabemos que hoy nos va a hacer un muy buen aporte, Martín, sobre el tema del buen gobierno y las bases de la República. Martín, somos oídos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Eh, Creo que es importante saber desde el cristal que uno habla, ¿no? Porque uno, más allá de sus ideas propias, sus convicciones, también tiene toda esa militancia política en un determinado partido, con una determinada línea, y eso también ayuda a entender a veces desde donde uno se expresa. El punto que me pidieron presentarles hoy es el buen gobierno como base que los gobernantes, que tiene como base que los gobernantes guíen su accionar y conducta para el bienestar común por encima de cualquier interés personal, sectorial o partidario. Entonces vamos a ir por partes. Bueno, buen gobierno. Buen gobierno yo lo analicé, bueno, por interés general, en vez de los intereses sectoriales. Siempre recuerdo a un profesor que tuve de asuntos públicos, porque yo tengo una formación de base en comunicación institucional, si bien después hice otros estudios complementarios más internacionales y en ámbitos del derecho, esa es mi base, y ese profesor siempre decía, el interés general es el que generan los poderes públicos, recibiendo las diferentes, digamos, guías o presiones, entre comillas, de los grupos sociales, de los grupos económicos, etcétera, pero siempre guiados por ese interés general. Luego se me ocurrió Estado de Derecho. Estuvimos intercambiando con Jorge y otros algunos conceptos y surgió en ese intercambio Estado de Derecho. Bueno, siempre recuerdo un actual juez letrado que era muy amigo de mis padres y nos frecuentaba cuando yo era chico y siempre hablaba de Estado de Derecho. Bueno, más allá de que sea una república, una monarquía constitucional, diferentes formas de gobierno que hay en el mundo, pero con Estado de Derecho. Eso sería un componente de buen gobierno. Estado de Derecho,
se desprenden separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Esa separación que no siempre ha sido en tres, incluso en Colombia y Venezuela, en algunas épocas de las independencias de América Latina, se habló de un cuarto o quinto poder, el poder moral. Bueno, ahora se habla de cuarto poder, la prensa. Yo creo, y esto es bastante inédito, nunca lo dije en ninguna conferencia, creo que habría algo para analizar dentro de la línea de la educación. No sé si un quinto poder o cuarto poder educativo, pero creo que la educación es algo muy delicado y que se ha dejado influir mucho por políticas partidarias, políticas de gobiernos, no solo en el Uruguay, sino hay varios casos en el mundo, y creo que hay por lo menos, no tengo la solución esta noche, pero creo que hay una pista de reflexión mirando hacia al concepto de buen gobierno, analizar qué forma de poder, de acción o de autonomía tendría que tener la educación en el futuro. Lo dejo como pista para analizar en un futuro tema de debate. Yendo por esto de los tres poderes, esta reflexión en busca del concepto de buen gobierno, llegamos a la república, ¿no? Un concepto que es de Estado de Derecho, que nos es más cercano. El Uruguay es una república, República Oriental del Uruguay. Sin embargo, la república como concepto es bastante antigua, ¿no? Desde las repúblicas antiguas, marítimas, comerciales, de Venecia, de Génova, donde ascienden varios ancestros de muchos italianos que han llegado por estas partes del mundo. Eran conceptos que eran más bien como una aristocracia, ¿no? Gobierno de unos pocos en beneficio de todos, y fue evolucionando hasta abrazar un sistema de democracia más participativa, representativa. A mí me gusta diferenciar bien esos conceptos porque a veces se habla de democracia, en nombre de la democracia entra todo, pero en realidad es diferente al sistema de Grecia antigua de democracia directa y que además era limitada a los propietarios, ciudadanos, sino que creo que el hecho de una república, sistema representativo, sería más adecuado a nuestros sistemas actuales que el término democracia. Algunas frases, algunas citas que quería compartir para internarnos más en este principio de república, de Estado de Derecho, que compartieron algunos de los compañeros de legado conmigo en esta investigación que hicimos sobre el concepto de buen gobierno, del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Es muy veleidosa la probidad de los hombres, sobre solo el freno de la Constitución puede afirmarla, siempre el límite para marcar el límite del interés general sobre esa veleidad personal, sobre ese interés sectorial que mencionaba nuestro prócer Artigas, que también tuvo gran participación en las Provincias Unidas y Argentina actual. Luego, en esa misma línea, creo que hay un elemento más, que son los partidos políticos en ese sistema de buen gobierno. En algunos países, como el Uruguay, es clave. El partido político es obligatorio para poder actuar en una contienda electoral y por lo tanto es un elemento clave del buen gobierno, porque sin él sería imposible. En otros países, como en Francia, país que, como dijo Jorge, conozco cercanamente por mi familia y mi involucramiento
político anterior allá también, es más reducido. En Francia es, como decía Charles de Gaulle, es más un encuentro de el hombre y su pueblo, o sea, una persona, un líder y la población. El concepto partido político no está tan arraigado. Y bien igual puede funcionar un buen gobierno con esa representación. En Francia se considera que el presidente es más una figura de unidad. Los partidos políticos surgen, desaparecen, cambian de nombre, no son obligatorios en las elecciones parlamentarias, a veces ponen los candidatos independientes con el apoyo de tal y cual partido. Digamos, es bastante diferente. Les quería traer estos dos ejemplos que conozco más de cerca, para hablar, digamos, con más propiedad que otros países que no conozco, para mostrarles dos diferencias de buen gobierno, entre comillas, de países estables que tienen los partidos políticos con más o menos intensidad en su esquema. Luego está, bueno, el equilibrio de poderes, ya lo habíamos mencionado, libertad, la libertad civil, todo el civismo, la libertad económica. Creo que hay algunos principios que, si bien no aparecen inmediatamente cuando uno menciona buen gobierno y los gobernantes como base de ese buen gobierno, creo que están en la esencia básica de ese sistema. Y yendo más precisamente ahora a los gobernantes, para mí ha sido muy emocionante desde la parte legislativa haber ingresado al Parlamento de Uruguay, haber votado leyes, haber votado parte del presupuesto, como decía Jorge, e incluso, antes de ir más a lo teórico, me detengo en una anécdota. La primera decisión que me tocó votar en el Parlamento Nacional fue el despliegue de misiones de paz en Altos de Golán. Y yo siempre veía en las películas eso de, bueno, cuando ponen en Estados Unidos que, bueno, que toma decisión el Parlamento o el presidente en alguna película o serie y mandan una misión, etcétera. Y yo decía, qué decisión difícil, ¿no? Bueno, esto era una misión de paz, ni me imagino lo que será declarar una intervención armada. Qué decisión difícil, ¿no? Porque lo votamos y a los 2-3 días ya había una misión yendo a Altos de Golán. Como ese poder jurídico de uno hace una acción, uno toma una decisión con el partido, acompaña, y pocos días después ya se ve la acción concreta. El ejercicio del poder. No poder como acción de tener el poder de acumular fuerza, sino poder como acción, como actuar, como poder hacer algo. Me llamó y me tocó muy de cerca eso de ver reflejado, en este caso en una misión de paz, la acción de gobierno. Y las decisiones, quería ejemplificar con esto, la decisión que el gobernante tiene que tomar, siempre pensando en el bien común. Yendo a este punto un poco más en profundidad, creo que hay algo clave. Un gobernante guiado por el bien común no se va a construir así como así. Creo que hay un trabajo de desarrollo cívico que hay que hacer, por lo menos en el Uruguay, de volver a incrementar, no quiero decir un nacionalismo, pero una especie de respeto por el país, la patria, la historia, la tradición, y también el conocimiento de la cultura regional, de los vecinos, de los elementos de fraternidad con otras naciones para poder tomar esas decisiones. Otra frase
de Artigas, cuando se trata de salvar los intereses públicos, se sacrifican los particulares. Esto creo que es algo esencial que esté siempre en la visión del gobernante. No es fácil, parece todo muy idílico, pero claro, a veces uno se enfrenta, yo tal vez como soy más joven, no me ha pasado, o por lo menos no conscientemente por ahora, pero se enfrenta a decir, bueno, yo tomo esta decisión, realmente es para el interés general o responde a algún tipo de interés particular. Luego está el concepto filosófico de cada uno. Bueno, otro podrá decir, bueno, no, el bien común va por este lado. Yo realmente no soy tan relativista. Creo que la verdad es una. Y bueno, la idea es tratar de que algunos ejemplos de buen gobierno puedan servir de ejemplo, porque cuando realmente alguien pone el interés general por encima del particular, se nota, se siente, se ve. Yo creo que la gente lo reconoce, por lo menos en los estratos más visibles de la vida política. Incluso a veces se siente como algo poco común. Ah, pero qué transparente esta persona, o sea, se ve poco común. El otro día una persona cercana me mencionaba, bueno, pero ¿qué te podías esperar? Esto en política es moneda corriente. No, yo no me gusta en lo personal pensar que la política tiene un factor como negativo, como hipócrita. Creo que tenemos que ser, entre comillas, ingenuos de seguir pensando bien que se puede lograr todo esto y seguir defendiendo eso. Si nosotros nos alejamos de ese principio, ya empezamos perdiendo porque pensamos que es un ideal que no se puede alcanzar. Justamente otra frase que les quería compartir de Simón Bolívar al Congreso de Angostura dice: la continuidad de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Justamente, yo no sé si lo mencioné, pero ahora que recuerdo fue Simón Bolívar el que mencionaba la importancia del poder moral como cuarto poder en su época. En esta cita vemos otra cosa importante que es la alternancia en el poder, la reelección no indefinida, una problemática que vimos muy de cerca con el caso de Bolivia, que cuando vino al Uruguay Carlos Mesa, disculpen que Omar Mesa es un embajador uruguayo y me he confundido, Carlos Mesa, se habló mucho de eso, de toda esa discusión jurídica sobre los mandatos o la reelección indefinida o limitada según la Constitución boliviana. Esto es un punto importante. De todas formas, creo que también tiene que ver con el balance de poder. Hay algunos sistemas que tienen gobernantes por más tiempo, pero con primeros ministros rotativos, con presidentes que se mantienen en un periodo diferencial, como es el caso de Italia. Así que bueno, cada país es un mundo, pero aquí hay algunos de los conceptos, digamos, que tenía. La pata judicial no la mencioné mucho, el poder judicial, pero bueno, básicamente la importancia de que no esté unida al poder ejecutivo. Acá hubo una gran discusión, porque bueno, por poder judicial siempre se entiende los jueces, los fiscales siempre han estado en la órbita ejecutiva, incluso en Estados Unidos también, pero acá se ha dado, con el cambio del código del proceso penal, se ha dado una discusión sobre si se le daba demasiado poder a los fiscales o no.
se ha hecho un servicio descentralizado, la Fiscalía. Algunos opinan que podría ir un poco más. Yo creo que podría tener más autonomía como ente autónomo. Otros dicen que tendría que ser como un organismo como la Corte Electoral, separado. Es otra discusión que el Uruguay ha tenido, ahora se ha apagado un poco, pero creo que es un tema que va a haber que repensar, que analizar, y creo que muchos países la tienen sin darse cuenta en todo lo que es la línea de la Fiscalía diferenciada del Poder Judicial y Ejecutivo. La última cita que les dejo hoy en relación a ese tema del Barón de Montesquieu, que decía de nuevo, no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor. En ese sentido, yo entiendo que algunos sistemas son más presidencialistas, como el Uruguay, pero desde mi humilde y corta experiencia legislativa, creo yo que el Parlamento tiene un rol que tendría que ser reforzado, un rol que tendría que ser más fuerte. Yo, por ejemplo, personalmente estoy en contra que los impuestos sea potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. ¿Por qué el Parlamento no podría opinar sobre los impuestos de una nación si representa a todos los ciudadanos? Además, el presidente podría no representar a la mayoría, digamos, parlamentaria absoluta. Aquí el presidente, que es de mi partido, ganó por 30.000 votos. Sin embargo, en el Parlamento, la coalición que lo apoya tuvo muchísima más margen de mayoría en el Parlamento. Creo que esos son temas a rever. ¿Por qué si uno legisla no puede legislar sobre todos los temas si realmente se quiere una separación de poder? Lo dejo como reflexión y ahora estoy abierto al debate y es un placer haber compartido esta exposición que nos ayuda a debatir, a investigar y a compartir estos temas aquí con ustedes.